con el alto auspicio de Ópticas Schilling y OK to Shop. Y el patrocinio de Fundación Tacal y UNOCO presentamos El Megáfono, la voz ciudadana. Hoy, en El Megáfono, la voz ciudadana. Cuando uno veía a don Francisco decir, y se puso de pie, y yo decía, ¿para qué? Si la persona tiene que ponerse de pie para algo, si el niño tiene que ir a la escuela y si es adulto tiene que ir al trabajo. Me frustré mucho cuando llegué al domicilio de un señor que era amputado de las dos piernas y la señora lo levantaba, lo pescaba, lo tomaba en brazos y lo sentaba en una carretilla como si fuera ripio para llevarlo a la plaza a tomar sol. El Megáfono, la voz ciudadana. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos al Megáfono, la voz ciudadana. Estamos en una época donde la polarización es absolutamente casi normal, lamentablemente a veces. Hablar de feminismo, de machismo, es casi cotidiano. Pero destacar a aquellos, bien sea de un género u otro, pocas veces se da. La vida me ha dado la posibilidad de conocer a algunas líderes, para otros serán lideresas, porque también hay que hablar de lenguajes inclusivos. Las cosas van cambiando. Una de esas líderes hace algunos años incluso deja su pega para dedicarse a lo que realmente en 35 años ha sido su pasión. El dedicarse de lleno a poner un granito de arena en Chile a las personas con capacidades diferentes. Andrea Sondeck es nuestra invitada el día de hoy. Muy buenas noches, Luis Ricardo, y por supuesto nuestra tremenda invitada Andrea Sondeck. Y no se olviden ser parte de esta comunidad de El Megáfono, la voz ciudadana, visitando y participando en nuestro sitio web elmegáfono.cl y nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Antes de iniciar la conversación con Andrea, yo les quiero contar que estamos en un hotel que me ha acogido por muchos años, el Hotel Regal Pacific. Si te quieres sentir como en casa, acércate al Hotel Regal Pacific, donde tenemos la posibilidad hoy día de conversar con una amiga de muchos años. Yo decía, Andrea, cuando te conocí al frente del FONAIS, estabas con una misión muy importante. Pero yo sabía poco, y probablemente que nos están viendo esta noche, de cuál es el inicio. ¿Quién es Andrea Sondeck? ¿Qué pasa con la familia? ¿Cómo llegan? Porque tú tienes apellidos medio raros en Chile, ¿no? Raíces alemanas. Hay mucha historia. Creo que sería interesante conversar un poco de aquello. Bueno, hola Luis Ricardo, gracias por la invitación. La verdad es que yo soy primera generación acá en Chile. Mi papá y mi mamá llegaron junto a sus padres de Alemania, escapando de la Segunda Guerra Mundial. Y llegaron a este país que los acogió y yo creo que se desarrollaron en forma muy integral y feliz. Tengo una hermana de mi papá y de mi mamá, que es Verónica, ella es poeta, y crecimos como cualquier otro hijo de una familia corriente, ¿no? Tuvimos la oportunidad de desarrollarnos, de crecer en familia y yo debo decir que yo era muy regalona de mi papá. Lamentablemente partió cuando yo era joven, o sea, él no alcanzó a cumplir 64 años. Pero mi gran amigo de la vida fue mi papá. ¿Qué palabra puede describir a tu papá? Intenso, apasionado por su trabajo y apasionado por la navegación. Era un hombre del mar. De hecho, cuando murió, lo incineramos y tiramos las cenizas al mar, en Algarrobo, que era su lugar de pasión. Yo te diría eso y... Creativo. Giro sin tornillo. Ya. Si yo te muestro esta imagen, ¿qué te dice? Bueno, sí, total. Ese era mi papá. Nadie lograba entender. Fíjate que él quería estudiar química y mi abuelo no le pagó la carrera, entonces él estudió en la Escuela de Arte y Oficio, lo que es hoy día la Universidad de Santiago, y estudió diseño de muebles de interior.
pero era tanta la pasión por la química que compró una enciclopedia. En esa época, obvio que no habían computadores, así que la enciclopedia de papel, ¿no? De papel. Y él estudió la química. Y yo te decía que era un giro sin tornillos porque yo creo que los químicos se volvían locos, ¿no? Porque decían, no, es que lo correcto es hacer esto. Y él decía, sí, pero lo vamos a hacer de esta manera. Sin que él supiera de química o fuera químico. Él nunca fue un químico, pero Pero decía, no, apasionado por así la no. química. Le decía a un químico, no, así no. de esta Así otra no, manera. porque él era muy creativo, ¿no? O sea, él era un inventor, era un giro sin tornillo. Bueno, ese era mi papá, mira la sonrisa, ¿no? Él era un hombre así, muy sonrisal. Ese es el día de mi graduación. Y me acuerdo como si fuera el día de hoy, el abrazo tremendo que me dio cuando me entregaron el diploma. Éramos muy cercanos. Yo lo echo mucho de menos. Andrea, a ti te marcó una frase que te dijo tu papá. Lo peor es que nadie hable nunca de ti. Por eso quiere decir que nunca hiciste nada por otros. Y además, si alguien habló mal de ti, es que estás haciendo cosas. ¿Has logrado seguir ese rumbo? De todas maneras. Esa frase me la dijo y me acuerdo como si fuera el día de hoy. Una gran amiga mía empezó a hablar detrás mío por lo que yo estaba haciendo en Fundación Tacal. Y claro, yo llegué donde mi padre y muy dolida le dije, mira lo que está pasando. Y ahí me dice eso, ¿no? Me dice, no te sientas mal, al contrario, esto es porque estás haciendo cosas. Si tú no hicieses nada, nadie hablaría nada de ti. Y eso me ha acompañado evidentemente toda la vida, ¿no? Efectivamente ha sido parte de lo que él me deja, ¿no? Y me ha acompañado adecuadamente en la vida. Creo que hemos escuchado más de alguna oportunidad que alguien esté pelando en Chile, ¿no? Eso es como raro, el chaqueteo, ¿no? Uno se va acostumbrando, pero hay ciertos rasgos de liderazgo, Andrea, que lo mencionaba al inicio, no son menores, pero cuesta en Chile liderar. Y eso tiene que tener claramente una raíz, una formación. Tus imágenes cuando empiezas a hablar del papá, del giro sin tornillos, pero por otro lado, la mamá. ¿Cuál sería el resumen, por ejemplo, si hablamos de la mamá? Bueno, mi mamá era la que ponía la norma en la casa, era cuando yo era chica y vemos a mi mamá y a mi hermana, ¿no? La Vero y mi mamá Marión, mi papá Claudio. Pero cuando yo era chica mi mamá era de mano rápida, así que nos disciplinaba rápidamente, sí. Y debo decirte que una vez que yo aprendí a no mentir, porque una vez me arranqué del colegio. Yo creo que fue la vez que me arranqué del colegio. ¿Hiciste la cimarra? Sí, pero le mentí a la enfermera del colegio para que me dejara salir con una amiga. ¿Y a dónde iban? Íbamos a... Compramos unos puchitos por ahí, Ya. yo en esa época fumaba cigarrillos y tuvimos la mala pata que salió una profe, entonces me dice, ¿y dónde vas? ¿Qué te pasa? No, le digo, yo me siento muy mal, la señora Margarita, que era la enfermera del colegio, me dijo sí, que me fuera a la casa y qué sé yo. Entonces salimos con mi amiga. Y a tomar aire. Sí, vamos a tomar una Coca-Cola, a comprar unos puchos, y voy a comprar unos puchos, y me encuentro con la profesora tomándose un café. Entonces me dice, ¿y tú no estabas tan enferma? No, le digo, yo le vengo a comprar cigarrillo a mi mamá no prendió en su vida un cigarrillo, no. Bueno, obviamente llamaron a mi mamá, me despertaron ese día a las 5 de la mañana, no te encargo el sermón que me dio mi mamá. Y yo aprendí ese día que uno no tenía que mentir, que lo que tenía yo que hacer era siempre enfrentar con la verdad y asumir que efectivamente si algo hice mal, bueno, tengo que asumir las consecuencias y tengo además que enfrentar en vez de esconderme detrás de una mentira. Y eso lo aprendí por mi mamá. Mi mamá estricta, era la que nos ponía la norma en la casa, pero yo aprendí a no mentir gracias a ella. Bueno, sabemos que tu mamá trabajó hasta que empezó la pandemia, a los 90 años. Es por eso que dice la gente, Andrea, que si trabajan contigo, tienen a Andrea para rato. Y no es broma.
Efectivamente, mi mamá tiene hoy día 91 años y trabajó hasta justo antes de la pandemia. Así que sí, yo no sé qué es lo que haría sin trabajar. Ahora no quiero trabajar en lo mismo, en el mismo rol dentro de la fundación. Quiero dedicarme a la investigación, así como hablábamos antes, ¿no, Luis Ricardo? Pero quiero dedicarme a la investigación, a desarrollar nuevas estrategias de formación para las personas con discapacidad, para que cada vez puedan incorporarse de mejor manera al mundo laboral. Y bueno, esos son sueños que a mis 65 años siguen presentes. Y creo que sí, creo que todavía tengo para rato para crear y gozar. Uno no termina de soñar, ¿no? Pero también empieza a soñar a veces con algunas, a veces habían historias, libros, crecimos tal vez en esa época tan distinta a lo de ahora, que tiene que ver con la tecnología. Y probablemente historias de amor, los príncipes azules. No sé si eran azules, rojos, verdes, pero siempre Pero quedó eran esa frase, príncipes. eran príncipes, sí. Y cuando vemos, por ejemplo, este tipo de fotos, ¿qué te recuerda? Mira, esta es la graduación. El que ven ahí es Marcelo Trivelli, Cuando mi hablamos marido, de príncipe. de mi príncipe. Ajá. Yo tenía ahí 15 años. No, debe haber tenido 16 porque él se graduó de 17 y esa es la graduación del colegio de Marcelo. Ahí lo vemos de pelo largo, esa es mi graduación. Está la Puntito, que fue una de mis mejores amigas del colegio. Pero, ¿cómo se conoce Andrea y Marcelo? En el escenario del colegio mío, que tenía un rico escenario, hacíamos eventos musicales. Y ahí conocí a Marcelo, hicimos una fiesta y Marcelo andaba detrás de la Viviana. Entonces vamos a esta fiesta y Marcelo me dice, hola, me dice, ¿y viene la Viviana? No, le digo, yo no viene. Ah, entonces bailemos. Entonces bailemos. Ya, pero ahí me gustaría hacer un tema más allá de la Viviana. ¿Te tincaba o no te tincaba? Pero claro que me Marcelo? tincaba, Ya, pues, lo encontraba ok. guapísimo. Ajá. Ahora yo era súper, tú no Y me vas a ahí creer, pero dijiste, esta es la mía, no vino la Viviana. no, si yo no era tan pilla. Ah, bueno, entonces. No, yo era bastante tímida. Ya. Tú no me vas a creer, pero yo era muy tímida. Y bueno, y bailamos toda la noche. Bailamos, no sé si te acuerdas, Inagada da Vida, que duraba como 12 minutos la canción, la bailamos completa. 50 años no es menor. No es menos. Te invito a ver el siguiente video. A ver. Hola Andy, estamos próximos a cumplir 50 años desde que nos pusimos a pololear. Han sido grandes años. Hemos logrado formar una linda familia y una linda pareja. Raya para la suma, positivo, súper bueno. Y espero que los próximos años sigan igual o mejor de lo que han sido hasta ahora. Quiero destacar en ti tu compromiso con la familia, tu compromiso con los hijos y tu compromiso con las nietas y nietos. Quiero destacar en ti también todo tu esfuerzo profesional y los resultados profesionales. Fundación Tacal es una tremenda institución. Tu compromiso con las personas con discapacidad ha sido increíble y por eso mi reconocimiento, mi admiración y mi amor. Pocas veces te he visto emocionada, pero lo que dice Marcelo es claro, contundente, como es él. Es un hombre que te valora en todo el concepto. Ustedes han tenido que pasar las duras y las maduras. En resumen, ¿qué te dice este mensaje de Marcelo? ¿Qué te dice esta oportunidad de hablar con el corazón en momentos donde probablemente Chile a veces se olvide y estemos en temas duros? Fue súper emocionante escucharlo. Yo creo que pocas veces uno se da el tiempo de expresarle al otro lo que de verdad siente y lo que ha significado estos 50 años juntos. Como toda relación, con altos y bajos, porque si no seríamos extraterrestres, pero como él dice, raya para la suma, siempre positivo. El otro día me preguntaron que cómo se lograba mantenerse juntos, porque nosotros éramos una especie en extinción. Y la verdad es que sí. Yo creo que el perdón de ambos, no solamente de un lado, el perdón, el aceptar al otro y el querer volver siempre a empezar, ¿no?
Hoy día ya 50 años juntos desde que nos pusimos a pololear. Qué duda cabe que hoy día también nos estamos planteando nuevos sueños juntos. Los proyectos han sido siempre compartidos y eso ha sido súper rico. Yo soy parte del directorio de su fundación, él es parte del directorio de mi fundación. Nos hemos acompañado en las buenas y en las malas también. Y valoro mucho esto. Fue emocionante. Bueno, pero en una frase, ¿qué te enamoró de Marcelo? A ver, yo te decía que yo era súper tímida e insegura. Yo cuando conocí a Marcelo, conocí primero a un tipo súper guapo, porque yo no hablaba, entonces lo encontré súper guapo y atractivo. Y después, cuando él hablaba, yo me admiraba, yo decía, ¿cómo un hombre tan inteligente puede enamorarse de una persona como yo? Y claro, cada vez que le quería decir cosas, yo no hablaba, yo le escribía. Hasta que un día me dijo, no quiero recibir más papelitos. Y yo se lo escribí y lo botó. Me dijo, si me quieres decir algo. Y también Marcelo fue súper importante en ese desarrollo mío, ¿no? En lo que hoy día soy. Una buena parte también soy gracias al camino recorrido juntos. Aprendí a sacar la voz, aprendí a opinar, aprendí a sentirme segura. Yo soy quien soy hoy día, también mucho por la compañía y el compartir tantos años juntos. Bien. Muy bien. Te enseñó a ver y verse mejor. Óptica Schilling. De acuerdo. Ya volvemos. Qué buena. Interrumpimos unos segundos la entrevista con Andrea Sondek para ir a una pausa comercial. Ya regresamos. No pierdas más tiempo leyendo etiquetas, buscando ingredientes desconocidos o preguntando qué puedes comer y qué no. OK2Shop es una aplicación apta para toda la familia, con la que podrás encontrar información detallada de miles de productos en cuestión de segundos. En Chile cada vez se integra más a las personas con discapacidad. Eso dicen. Nosotros no estamos tan seguros. Y ya estamos de vuelta aquí en el megáfono, La Voz Ciudadana, Luis Ricardo. Sí, y en el Regal Pacific, un hotel extraordinario. Mire, son más de 20 años que yo creo que soy cliente de este hotel, por algo será. Estamos en la grata compañía de Andrea Sondek y del momento emotivo me voy a agarrar allí de algo no menor, que tiene que ver con la relación que ha pasado en tu vida, lo que ha marcado el tema alemán, el tema creativo, el giro sin tornillos. Y finalmente, hablemos de, terminas estudiando un tema de terapia ocupacional, pero no estoy seguro si era lo que tú habrías elegido en primera instancia. En esa época uno da la prueba de aptitud, ¿no es cierto? Eran puntos y te daba para tal cosa. ¿A ti para qué te daba? La verdad es que yo quería postular, Luis Ricardo, a veterinaria. Y cuando fui porque uno iba a un lugar a postular, porque no existían los computadores. Entonces, un amigo mío me acompañó y no encontramos el código de veterinaria. Entonces, ¿qué hacemos?
Claro, Plan yo dije, B. bueno, plan B, a ver, ¿qué me gusta? Me gusta el diseño, Ya. postulé a diseño. Me gusta la obstetricia, porque me gustan las guaguas. Postulé a obstetricia. Y la terapia ocupacional, yo algo entendía de que era el trabajo con personas con discapacidad, rehabilitación, pero a través de la ocupación, entonces también iba a ocupar como mucho mis manos, que me encanta usar las manos, y la biología que me fascinaba, ya terapia ocupacional. Sin saber mucho lo No, que significaba. pocaso. Ya. Y lo curioso fue cuando quedé en las 3, porque en esa época uno podía quedar en todo lo que uno había postulado. Entonces dije, bueno, a ver, obstetricia no, porque pololeo con un ingeniero no va a entender de partos, ni de turnos. Así que deseché obstetricia. Y diseño, dije, me va a faltar la biología en mi vida, así que mejor terapia ocupacional. Y así entré a terapia ocupacional, con una decisión muy madura, muy reflexiva, pero ¿sabes qué, Luis Ricardo? Yo creo que fue la mejor opción que podría haber tomado en mi vida. Yo creo que es la pasión lo que me ha hecho hacer de la terapia ocupacional algo extraordinario en mi vida. Y lo otro, muy importante, es que yo decidí muy tempranamente a no ser una terapeuta ocupacional tradicional. ¿En qué sentido? No quería ser terapeuta ocupacional clínica, sino que quería ser una terapeuta ocupacional que abriera un campo que en esa época no se hablaba. Y yo sentía que cuando uno veía a don Francisco decir, y se puso de pie, y yo decía, ¿para qué? Si la persona tiene que ponerse de pie para algo, si el niño tiene que ir a la escuela y si es adulto tiene que ir al trabajo. Y en Chile no se hablaba mucho de esto. Entonces ahí nace la Fundación Takal. Sí, y ahí está el gen del abuelo giro sin tornillos. Totalmente. Porque antes de ese hay otro tema público que tiene que ver con un hospital. Y tú renunciaste. Sí, po. Y en el buen chileno como que los Buena. mandaste a la cresta. ¿Cómo fue esa historia? Porque es esa etapa súper importante. De ahí entiendo Sí. que nace el tema de Takal Sí, después. tienes razón. Yo trabajaba en hospital público, yo era muy joven y yo me frustré mucho cuando llegué al domicilio de un señor que era amputado de las 2 piernas y la señora lo levantaba, lo pescaba, lo tomaba en brazos y lo sentaba en una carretilla como si fuera ripio para llevarlo a la plaza a tomar sol. Y yo morí. Yo dije, yo no estudié 5 años para esto no es lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer lo que pasa una vez que la persona se rehabilita. ¿Qué pasa después? En Chile no había mucho, por no Pero ahí decir nada. enfrentaste, entiendo, al director justamente de ese hospital. Le Sí, dijiste, bueno, lo que pasa es que volví, ¿no? Con mucha pena. Le hablé a la directora, o sea, a mi jefa, le renuncié y de ahí me fui donde el director del hospital y le dije que su departamento de medicina física y rehabilitación no servía para nada. Y él me dijo, usted arriesga su desvinculación. Y yo le dije, no importa, si yo ya me fui. Pero conmigo o sin mí, usted se está gastando todas las lucas del Estado sin que efectivamente tengan el provecho, el producto, lo que usted busca, ¿no? Y eso, claro, fue súper impactante, yo creo, para él, porque en realidad a mí me da lo mismo, si yo no estaba buscando nada para mí. Lo que yo quería era remover a una persona que se sienta detrás de un escritorio, que toma decisiones, que ejerce un liderazgo sin haber estado en el terreno. Y yo creo que los liderazgos son efectivos, son fuertes y son buenos cuando tú has estado en terreno y sabes de lo que estás hablando. Y eso era re chica yo por Luis Ricardo, o sea, de verdad, pero fue súper fuerte y ahí me fui. Y me tocó la fortuna de conocer al padre Valdo Santis, de Caritas Chile, que era un cura italiano, el presidente de Caritas Chile. Yo siempre digo que era un cura mucho más loco que yo y por lo tanto nos entendimos súper bien. Y cuando yo le conté, me dijo, pero la vida es sin llorar. Ándate a la casa y haz un proyecto. Y eso es lo que hice. Hice el proyecto, lo presenté. Gran padre Valdo Santi, ¿eh? Un gran personaje que además no solamente se la jugó con nosotros en esto, sino que además la primera clínica para la gente con SIDA. Yo me acuerdo cuando estaba en esa y el cura Valdo Santi decía,
Cuando la gente iba a alegar, no queremos la clínica aquí porque los sidóticos no se sabía nada, se pensaba que el SIDA era contagioso. Y él les dijo, bueno, entonces cámbiate de comuna, pero aquí se va a poner, y se puso la clínica ahí. Entonces, curas así, comprometidos con las causas, da gusto, ¿no? Y ahí nace Takal. Ahí nace Takal. Que poco sabemos de ella, lamentablemente debiéramos conocer más, porque hay gente tremendamente valiosa en todos los aspectos, pero cuando hay oportunidades, cuando a la gente en general, quien sea, se le da la oportunidad, el resultado es maravilloso y las cosas se dan. Eso yo creo que ha sido un ejemplo que te ha ayudado para seguir adelante en muchas cosas. Sí, bueno, tenemos casos preciosos. Tenemos, ponte tú, un joven, que yo siempre me acuerdo de él porque él hablaba mucho, ¿no? Entonces yo le decía, pues nosotros los evaluábamos todos los meses, yo le decía, no puedes hablar tanto cuando estás formándote para el trabajo. Entonces me decía, pero es que señora Andrea, usted es la única, o sea, aquí es el único lugar donde me escuchan. Entonces le dije, habla todo lo que quieras. Bueno, este joven después se fue a trabajar y siempre nos iban a ver los días libres, ¿no? Y yo le digo, bueno, ¿y cómo te ha ido? Entonces me dice, uy, señorita, me va tan bien. Y hoy día cuando llego a mi casa, mi mamá me sirve el tecito igual como se lo sirve mi papá cuando llega al trabajo. O sea, lo que tú dices, dignidad, ¿no? Y como eso, bueno, tenemos historias miles, como el Felipe que lo colocamos en el metro, en aseo, te estoy hablando 25, 30 años atrás, y llegó la mamá llorando como a los 2 meses, y yo pensé que lo habían desvinculado. Entonces me dijo, no señorita, vengo a contarle que mi hijo, mi 9º hijo, el menor, el que yo siempre pensé que lo iba a tener que apoyar para siempre, me compró los anteojos que yo necesitaba hace 5 años, con su primer sueldo. Entonces, como de la familia que piensa que puede ser difícil o que puede ser el hijo que más va a tener que apoyar, Se transforma en un pilar. se transforma en el pilar. Ok, anteojos, bueno, óptica Schilling. Óptica Schilling, por supuesto. Verse mejor. Nosotros en el megáfono hemos logrado también por muchos años colocar un eslogan que creo que nos da la característica de Andrea, y es la voz ciudadana. Porque en eso estamos, en estos tiempos es así. Nosotros lo iniciamos hace más de 20 años también con esta historia. La voz ciudadana. Andrea, tú trabajaste en el Estado 6 años dirigiendo el FONADIS. ¿Por qué crees tú que las empresas estatales han hecho tan poco para aportar a la inclusión laboral, o a ellos también hay que hacerles la pega? Qué buena pregunta. Hoy día tenemos ley, ¿no? Una ley que obliga que toda empresa pública o privada debe de incorporar el 1% de su personal debe de tener discapacidad. Y efectivamente el mundo privado se ha motivado. Hemos avanzado mucho con la empresa privada, pero el Estado y la empresa pública ha avanzado muchísimo menos. Ahora, yo creo que ha avanzado poco porque el Estado no se multa a sí mismo. Y como el Estado no se multa a sí mismo, no hay ninguna presión. Tampoco hay una sanción social, ¿no? O sea, que yo cumpla o no cumpla, es eso, lo cumplí o no cumplí, incluir a las personas con discapacidad. Pero en el mundo privado, si yo no cumplo, puedo ser multado. Y si soy multado y yo licito, por ejemplo, todos los años con el Estado porque es la manera como yo desempeño mi trabajo, no puedo participar de licitaciones durante 2 años si tengo multas en el área de recursos humanos, y esta multa es en el área de recursos humanos. Entonces, evidentemente que hay una preocupación o una ocupación mucho más profunda desde el mundo privado que del mundo público. Hay evidentemente áreas del mundo público que también se han motivado. O sea, nosotros hicimos un trabajo muy bonito, por ejemplo, con el Poder Judicial. El Poder Judicial, hicimos varias capacitaciones a los jueces sobre discapacidad y cómo tenían ellos que enfrentar los temas de discapacidad. Los jueces han incorporado personas con discapacidad. Tuvimos jueces ciegos, tenemos jueces que se dializan, por ejemplo, ¿no es cierto? Que eso es una discapacidad física. Y claro, se ha avanzado.
También tenemos en la Dirección del Trabajo varios abogados ciegos trabajando, pero no es la tónica del Estado, ¿no? Ojalá fuese la tónica del Estado, porque el Estado nos debiera de dar la señal, ¿no? Debiera de ser los líderes que nos dicen, esto es ley y yo, Estado, cumplo con la ley. Pero en este caso el Estado en general no está cumpliendo con la ley. Así que sí, tenemos un Estado que está mucho más atrás y esperamos que se motiven para que más personas con discapacidad puedan incorporarse al mundo laboral. Nosotros tratamos de alguna manera de que ustedes en sus casas compartan con nosotros el tema de la discapacidad y miremos las cosas como corresponde, como son. 35 años no es fácil, tener una fundación menos, pero cuando se puede, se demuestra, cuando hay una ley de inclusión, más allá de la ley está nuestra propia responsabilidad. ¿Qué estás haciendo tú en casa? ¿Qué estás haciendo tú como autoridad en algún parlamento? ¿Qué estás haciendo tú como ministro? ¿Para qué hablamos a nivel presidencial? Creo que las verdaderas discapacidades están muchas veces aquí, en personas que tienen la responsabilidad de dirigir, de ayudar, y nosotros con nuestros impuestos aportamos día a día. La pregunta es, si ustedes, los que están mandados por nosotros como ciudadanos, están cumpliendo con aquello. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, a ver si le abrimos los ojos a alguien. Gracias a Óptica Schilling, ver y verse mejor. Volvemos en un instante. Así es, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Vamos y volvemos. Estás en el megáfono La Voz Ciudadana. Si puedes ingerir el producto, te aparecerá una etiqueta verde que dice apto. Si no puedes ingerirlo, te aparecerá una etiqueta roja que dice no apto. Si algún ingrediente del producto es de dudoso origen, te aparecerá una etiqueta naranja que dice dudoso. Si eres celíaco, vegano, diabético, tienes alguna alergia o simplemente quieres asegurarte de escoger productos sin un ingrediente en específico, entonces descarga OK2Shop ahora mismo. Sí, sí, bajo de Menaco. Expresaremos en muralla la libertad de los trazos. El arte ayuda a muchos, otros los salva de los balazos. Dibujos espectaculares de talento, no somos escasos. Abiertos a la creatividad, no le tememos al fracaso. Diseñadores, creadores, obreros del mensaje. Cultivadores, sembradores, sanadores del paisaje. Pintores, inspiradores, conocedores de este viaje. Tejedoras y gladiadores de la cultura con coraje. El pueblo unido por la misma tinta, claro, pintarán y un futuro es tan duro para impedirlo que el arte cambiará. Grafiteras, grafiteros, ante la opresión se levantarán. Revolucionan tus neuronas, la expresión popular no callarán. En Chile cada vez se integra más a las personas con discapacidad. Eso dicen. Nosotros no estamos tan seguros. Y seguimos, ya estamos de vuelta en el megáfono La Voz Ciudadana junto a Luis Ricardo Villarroel y también Andrea Sondek. Adelante, Ricardo. Sí, de regreso en el Hotel Regal Pacific. Andrea, en el año 1985 creo que hay muchas cosas que recordar. Para Fundación Tacal, sin duda, estamos hablando de inauguraciones y de partir todas las etapas que estábamos contando recién. Pero la vida siempre nos enfrenta desafíos. Y una idea maravillosa, las cosas positivas se van juntando. Sin embargo, a veces la naturaleza dice, ¿sabes qué? Aquí hay un tema. Al año 1985 hemos sufrido uno de los tantos, pero graves terremotos en nuestro país. ¿Qué te viene a la memoria ese año 1985 mientras estamos creciendo y naciendo con esto y la naturaleza te dice otra cosa?
Bueno, en marzo de 1985 nosotros iniciábamos e ingresaban estos primeros 5 jóvenes, de los cuales hablábamos recientemente. Ya estaban seleccionados los jóvenes y viene el terremoto y los muros hicieron así. Era una casa de adobe. Y la verdad es que para mí fue muy impactante, así que invitamos a varios amigos constructores. Y todos ellos coincidieron en que tapáramos, pintáramos, enyesáramos, pero que antes de 10 años yo tenía que salir de ahí porque no hay terremotos tan seguidos en el país, así que antes de 10 años no íbamos a tener otro terremoto. Y que si había un terremoto teníamos que todos correr donde habíamos puesto una lavandería, porque ahí no se iba a caer, porque eso estaba construido por los curas del Hogar de Cristo, y los curas construyen muy sólido, ¿no? Entonces esa parte era la única que no se iba a caer, y que tenía que avisar para que me fueran a sacar con pala mecánica. Esas eran las instrucciones de los constructores. Así que lo que hicimos fue pintar, y estuvimos todo el fin de semana arreglando, y al lunes siguiente ingresaron los 5 primeros jóvenes. Para muchas personas cuando pasa esto, como que ponen un freno, ¿no? Mira, estoy iniciando y qué difícil, viene un terremoto. Sin embargo, al revés, en el caso de ustedes, es una inyección. Es como la del mono porfiado. Me sigo acordando, ¿no?, de aquel giro sin tornillos, que muchas veces, no, esto no resulta. Yo no sé cuántas veces salió con el pelo crespo aquel personaje, ¿no?, de inventar cosas. Envenenado y hospitalizado. Imagínate, ¿no es cierto? Pero hay que volver a intentar, hay que hacerlo, probablemente con más fuerza. Ahí hay un tema. Y vamos siguiendo la vida. Y me acordé mucho de ti hace un par de meses, porque con mucho orgullo te veía, me avisaste además, estamos en una nueva etapa, esa Fundación Tacal, ese galpón que yo he conocido y he visitado tantas veces, me dice, Luis Ricardo, nosotros ahora estamos en una etapa distinta, vamos a construir un tremendo edificio, y en esa época me mostraste, ¿ves ese sitio de al frente? Esto va a ser, y me mostraste unos planos maravillosos, y vamos a hacer esto o aquello, y uno dice, esta mina se estará fumando algo raro, ¿verdad? Porque ¿cómo de la nada? Aquí, ojalá. ¿ah? Claro. Bueno, me avisas y efectivamente el tema se va concretando. Sin embargo, una vez más, vamos con todo igual que en 1985, y de pronto una grúa que se supone que está para ayudar, para hacer, se transforma en lo que estamos viendo en pantalla. Ay, qué dolor. No sabes el dolor que esto significa, Luis Ricardo. Cuando me avisaron que se había caído la grúa, lo primero que me imaginé es que tenía muertos, ¿no? Pero tú puedes ver que efectivamente la casilla donde trabaja el gruero cayó sobre los cables eléctricos. Y él bajó solo y no se electrocutó. Pero lo más impactante de esto es que los pesos de cemento, ¿no? Es que cada grúa tiene como 3 pesos de cemento, cayeron en la casa de una señora y le cayó encima de la pierna. Y cada uno de estos temas de cemento pesa como 1 tonelada. Cuando yo me entero de eso, pensé que la señora había perdido la pierna. Y la verdad es que casi me morí. Llegó el médico del Sapo, entramos a ver a la señora y le digo, esto es para amputación, ¿cierto? Dijo, de todas maneras. ¿Cuál fue la sorpresa? Que después llegó bomberos, ¿no es cierto? Y la ambulancia, y sacaron a la señora. La señora iba muy adolorida, pero iba bien. No estaba destrozada. Tuvo solo fractura. Entonces, cuando yo le pregunté a los bomberos, le dije, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? Y ellos me dijeron, nadie sabe cómo se interpuso entre la pierna y el bloque de cemento el colchón. Y sirvió de Y amortiguador. eso evitó que la señora tuviera que amputarse la pierna. Entonces, dentro de todo lo que tú puedes decir, desgracia, también doy gracias de que nadie haya salido extremadamente dañado. Qué duda cabe que esas casas hay que repararlas. Varias ya fueron reparadas, ¿no? La constructora ha sido en eso súper responsable,
tenemos todavía el caso pendiente de una señora, pero no por la señora, sino que no nos han permitido entrar a arreglarle la casa. Lo que están solicitando, no la señora, sino que el abogado y su hijo, es dinero, no la reparación. Bueno, yo no me voy a meter porque no es parte mía, yo tengo la constructora, ¿no es cierto?, súper bien claro. Contratada, y han sido muy responsables, pero lo que te quiero decir es que siempre Fundación Takal ha tenido algo muy positivo, que lo cuida. El año 2019, muchos problemas, después el 2020 apareció una pandemia en el mundo y yo no sé si la pluma fue el segundo terremoto y hoy día viene, yo lo podría decir como un tercer terremoto cuando estamos hablando de pandemias, porque fundaciones como las tuyas y otras dependen de terceros. Volvemos aquí al tema de conciencia. No hay conciencia política, bien lo sabemos, en muchos aspectos. Tampoco hay conciencias empresariales en general. Se habla mucho de la responsabilidad social empresarial, se cacarea, hay mucho marketing, pero a la hora de la verdad, las cosas por distintas razones no se dan, se demoran, la reunión es que. Hoy día estás enfrentando un tercer terremoto, tiene que ver con la pandemia. ¿Cómo está Fundación Takal versus esta pandemia que enfrenta no solamente Chile, el mundo, pero en este caso ustedes con el núcleo, que es el financiamiento para hacer tantas cosas necesarias para Chile? Decirte, Luis Ricardo, que ha sido quizás de las cosas más duras que nos ha tocado vivir, porque nosotros teníamos 47 personas contratadas para prestar el servicio que hacemos para las personas con discapacidad. Algunos se han ido retirando, otros han vuelto a sus países de origen, y hoy día somos 40. En el primer periodo de la pandemia hablé con cada una de las personas que trabajan con nosotros, porque nos vimos en la necesidad de rebajar el sueldo a la mitad, lo que eso significa, y con una generosidad que no te puedo decir del personal. Nos fuimos a la pandemia, ¿no?, cada uno a sus casas, tuvimos 8 meses cerrados en la fundación. Ha sido durísimo, los ingresos han sido menos del 57%, o sea, el déficit es de un 57% de lo que ingresábamos habitualmente. Y en esta segundo recrudecimiento de la pandemia, nos hemos apretado el cinturón y no me he atrevido a pedir estos favores, ¿no?, porque finalmente es una disposición del personal porque quieren la fundación que están donde trabajan, pero no me atreví a pedirlo de nuevo. Pero yo me voy a atrever, por ejemplo, a escuchar la voz ciudadana. Andrea, primero que nada, felicitarte por la labor. Yo no soy empresaria, pero me gustaría saber cómo podemos ayudar a la fundación de manera directa. Wow. Nosotros queremos lograr tener 10.000 donantes, microdonantes, que donen entre 3 y 5.000 pesos, pero a permanencia. ¿Por qué queremos eso? Porque eso nos daría la libertad para poder mantener la fundación en momentos de crisis como este. Si ustedes quieren aportar, métanse por favor a la página web de Fundación Takal. Hay un botón, hacen clic que te lleva directo para hacer la donación e inscribirse, ¿no?, con la donación mensual. La verdad es que eso es un sueño para poder estar tranquilos, poder decir que independiente de pandemias, crisis, decisiones de instituciones a las cuales uno postula y no se gana a veces los proyectos, pero que nos va a dar la tranquilidad básica para poder continuar con el servicio de formar para el trabajo a las personas con discapacidad, la mayoría de ellos de escasos recursos, muy deprivados, no solamente económicamente, sino que también por ser excluidos de la sociedad. Yo diría que de los grupos vulnerables, las personas con discapacidad muchas veces
son los más vulnerables de los vulnerables y no siempre son los más acogidos. Bueno, de eso hablamos, www.fundaciontacal.cl. Y reitero, ¿dónde está ese mundo político? Estamos en los ofertones. Veíamos estos días precandidatos aquí, allá, no vi ninguno. Corríjanme ustedes en sus casas si me equivoco, ¿dónde estuvo el tema de la discapacidad al frente y con soluciones, esas soluciones mágicas, donde el Estado a partir de determinado personaje lo va a solucionar todo? Mentira. Si ustedes y yo sabemos que depende en primer lugar de nuestra propia responsabilidad. Pero si usted es político, si usted además pertenece al Estado de distintas maneras, pero además es padre, tío, abuelo, hijo, sobrino de personas que la vida les es más difícil, ¿necesita que realmente lo remezcan o es un tema interno? El mundo empresarial, la RSE, no cacaree tanto, hágalo, directo. ¿Por qué tenemos que seguir viendo, por ejemplo, en las redes, el Twitter, el deportista tal, por favor, ayúdenme, quiero ir a... Basta. ¿Hasta dónde tenemos que estirar el elástico? Aquí estamos hablando de realidades. Aquí estamos hablando de un esfuerzo de 35 años, con terremotos, con incendios, con grúas, con miles de temas y de problemas. Sin embargo, con un gran orgullo. Más de 2.000 personas con trabajo, capacitadas, bien remuneradas y con una palabra que hemos hablado aquí que tiene que ver con la dignidad. ¿No podemos nosotros ser más dignos? ¿No podemos con nosotros mismos mirarnos al espejo y dar un pasito adelante? Sí, sí se puede. No espere que llegue la lágrima de determinada campaña para que ustedes lo remezcan. Hoy día es súper fácil. Está la tecnología. www.fundaciontacal.cl. Vamos a la última pausa del programa. ¿Gracias a quién? A Óptica Schilling. Ver y verse. Así es, nos vamos a una breve pausa comercial y te invitamos a participar en todas nuestras redes sociales porque el megáfono es la voz ciudadana. Ya volvemos. No pierdas más tiempo leyendo etiquetas, buscando ingredientes desconocidos o preguntando qué puedes comer y qué no. OK to Shop es una aplicación apta para toda la familia, con la que podrás encontrar información detallada de miles de productos en cuestión de segundos. En Chile cada vez se integra más a las personas con discapacidad. Eso dicen. Nosotros no estamos tan seguros. Y seguimos con el megáfono, la voz ciudadana, junto a Luis Ricardo Villarroel y nuestra gran invitada, Andrea Sondek. Y como siempre, desde el Regal Pacific, Apoquindo 5680, ahí a la salida del metro, con Rosario Norte. Se va a acordar de mí, es espectacular. La verdad es que la responsabilidad social empresarial, la verdad es que el decir y el hacer tienen tremendos abismos muchas veces, pero se puede, siempre se puede. Está el impulso, están las ganas, está el mono porfiado, está el giro sin tornillo que llevas dentro y también esa alemana, esa mamá, aprovecho de saludarla, 91 años, ¿no?, que marca el tema de ser correctos, de hacer lo que corresponde, aunque de vez en cuando a todos nos dan ganas de hacer la cimarra, ¿no? Pero de esas cosas se aprende. Si nosotros tuviéramos que hacer algún resumen
de lo que hemos conversado el día de hoy, ¿cuál sería? ¿Dónde está esa Andrea Sondeck, de aquella chiquilla joven de 15 o 16 años que conoció a este joven galán, ¿no? Y llevan 50 años juntos, de esa niña que quería ser veterinaria y que finalmente la terapia ocupacional ha llevado realmente a aportarle a Chile algo que muchas veces alguien ignora ni se imagina? ¿Qué podríamos decir? Yo te diría que principalmente sentirme muy agradecida, porque si bien se han hecho cosas espectaculares, nosotros también hemos recibido muchísimo. Hemos aprendido mucho de las personas con discapacidad. Tenemos un equipo de personas que trabajamos juntos hace varios años, exquisito, comprometido, y eso vale oro. Yo te diría que soy una mujer que hoy día, con todos estos años y todo el carrete recorrido, ¿no? Ya son 65 años, siento que tengo ganas de hacer más, pero distinto, para dejar, ¿no es cierto?, un aporte también en lo técnico. Siento que esta nueva infraestructura, que además está decir que tengo que agradecerle a Gonzalo Mardones, que regaló el proyecto, y a Francisco Gacitúa, que diseñó un puente escultural precioso, en estos 2.700 metros cuadrados que ya en diciembre tendremos disponibles. Ahí tenemos nuestro puente. Miren qué maravilla de puente. Francisco Gacitúa es un escultor que expone en Tokio, en Washington y en Independencia. Queremos hacer que la cultura sea parte de la vida de las personas con discapacidad. Nos regaló un puente en pequeño para que las personas ciegas lo puedan tocar y sepan por dónde van a cruzar. Esto asemeja a una silla de ruedas, tiene unas ruedas grandes, y la verdad es que yo me siento afortunada, siento que esto va a ser un aporte importante a la comuna, y por supuesto a las personas con discapacidad, al menos de la región metropolitana. Como decía Gonzalo Mardones, nadie va a querer dejar de ir, porque este es el lugar donde mejor se van a sentir. Sin duda. ¿Algún sueño no cumplido? Yo creo que uno siempre tiene sueños no cumplidos, pero yo en general, así como cuando me invitan a decir, ya, pero ¿qué mejoraría usted de la ley? Yo digo, la ley es lo mejor que ha existido nunca, la ley de inclusión, y por lo tanto yo trabajo con lo que tengo. Siento que hemos ido cumpliendo los sueños. Este nuevo TACAL 5.0, porque no es 2.0, tiene no solamente este puente escultural, sino que además va a tener un espacio de biblioteca para que todos, ¿no?, tanto alumnos como trabajadores, puedan sacar los libros. No se trata de sacar y anotarse para devolverlo. Si yo quiero, me lo quedo. Hicimos una pequeña encuesta y la mayoría tiene entre 0 y 5 libros en sus casas. Entonces, qué rico poder nutrir un espacio para que la gente se pueda llevar los libros, y también entonces los hijos de nuestros trabajadores puedan compartir con libros, lectura, cultura. Queremos que esto sea un lugar donde todos nos sentimos súper bien, donde sea rico ir a trabajar, y quién sabe cuál será la realidad post-pandemia, no la conocemos, pero estoy segura que los trabajadores que participen en Fundación TACAL podrán no solamente formar para el trabajo a personas con discapacidad, incluirlos en el mercado laboral, sino que además gozar de un ámbito cultural que hoy día ya tenemos la tercera fundación, que se llama Fundación Cultural TACAL, que es donde esperamos construir un pilar: discapacidad, pobreza y cultura. Y con cultura vamos a cerrar, porque es parte de nuestro programa, Evelyn. Siempre el espacio a la cultura es fundamental. Así es. Bueno, agradecemos la presencia de Andrea Sondeck en el programa de hoy acá en el Megáfono, y vamos a invitar a nuestra amiga también a que se quede un poquitito con nosotros, porque vamos a ver un adelanto de lo que vamos a tener en el próximo capítulo. Muchas gracias, Luis Ricardo. Muy buenas noches.
Y en el próximo capítulo del Megáfono, La Voz Ciudadana, tenemos a otro invitado de lujo. Las tesis, yo entiendo lo que le genera a un sector del país y tienen razón en el fondo. De la UDI, sí. Si hay algo que yo le reprocho y se lo he reprochado públicamente es no haber tenido una condena muchísimo más tajante, sin espacio para ninguna interpretación en los medios de comunicación. El Megáfono, La Voz Ciudadana. Y nos despedimos escuchando a la gran Milena Sachs y su canción Destino. Hasta pronto y nos vemos en el próximo capítulo. ¿Cuántas enseñanzas tienes más para mí? ¿Cuántas veces me harás comenzar de cero? Amo todos los pedazos de este corazón y bailo para sentirme mejor conmigo. Pues ya entendí, pues ya lo vi. El camino que he formado para mí, lo vi. Pues ya entendí, pues ya lo vi. El camino que he formado para